Juan David, con la adicción, vamos a hablar de adicción de sustancias, básicamente en este momento. ¿Nace por dolor emocional o por qué otros motivos pueden hacer la adicción en sustancias psicoactivas? Bueno, primero que todo, gracias a María, a todo el equipo que hace posible todo esto. De verdad que es un privilegio poder estar aquí. Créame que hablar de este tema, yo todo el día he estado en una montaña rusa, la verdad, porque es ir a recordar la historia, recordar el proceso, pero realmente la adicción es una consecuencia de problemas más profundos. ¿Qué quiere decir? Bueno, partimos de que la adicción surge del dolor, por la pregunta que hace María, surge del dolor, de un dolor, ¿de dónde? De la infancia. Vamos a las raíces, vamos a las heridas, y esas heridas colapsan un montón de cosas, y muchos llegan a la hipersensibilidad, o sea que son múltiplemente sensibles. Y esa hipersensibilidad no se saben cómo anestesiar el dolor interno que hay, y llega el consumo de drogas psicoactivas, del alcohol, y se convierte en un anestesiante que es muy satisfactorio en el momento. Es como cuando uno tiene un dolor de cabeza muy fuerte, migraña, y se toma una pastilla que le quita el dolor así instantáneo, se convierte en la pastilla de bolsillo, ¿sí o no? Pero lo que pasa es que ese dolor no mengua, sino que se pasa momentáneamente, entonces vuelve a aparecer el dolor, entonces me tomo la pastilla, vuelve a aparecer el dolor, y así, y se vuelve una compulsión. Al principio podemos pasar por 3 etapas de los bebedores o consumidores, porque no todo el que bebe o consume es adicto, porque hay consumidores sociales. ¿Qué quiere decir? Que si hay un trago de licor en una fiesta, no hay problema, se lo toman y medio, no lo toman todo. Y si no hay, no hay problema, no sufren. Hay otros que consumen fuertemente, ¿cierto? Pero no tienen problema, no trasnochan, no se gastan la plata de los hijos, van, toman en la noche, se toman su licor, van y duermen tranquilamente y regresan a trabajar y no hay ningún problema. Pero hay otro que cruza una línea invisible de no retorno, y es el adicto, donde ya el alcohol y la droga se convierten en su pan de cada día. Y ahí es donde quedan tratando de tapar ese dolor a través de una medicina que al principio les dio satisfacción y alegría, y al final se les convierte en el peor infierno. No sé si respondáis la pregunta, María. Totalmente, Juan David, porque regularmente uno ve los drogadictos, ve las personas, y yo soy parte de, y lo voy a hablar desde mi experiencia. Yo aprendí a mirarlos a ellos de reojo diciendo, ¡ay, qué horrible! Pobrecitos, ni es que no saben lo que están haciendo. Entonces, tú estás hablando de heridas y desde la infancia. ¿Qué nos puedes compartir sobre experiencias de vida, sobre heridas emocionales o sobre traumas? No me Que toques ese mal porque me duele. Esa es la historia de mi vida. ¿qué nos puedes compartir? Porque yo sé que esto es delicado para ti, que esto estás hablando, y por eso es que se llama experiencia vivencial, porque es que cuando David está hablando es de la experiencia. Por eso digo, este tema yo no lo tocaría porque pues yo no tengo esa experiencia. Pero lo que nos puedas contar sobre esas experiencias para nosotros ver más allá, no a un drogadicto, sino a un ser humano. No tengo problema, María, no tengo problema abrir mi libro, porque son 18 años abriendo el libro, ¿cierto? Bueno, hablar del consumo que les decía ahorita es el resultado, ¿cierto? Es una consecuencia. Es como hablar del palo de mangos. Cuando vamos a coger el palo de mangos, es el resultado. Pero resulta que ese palo tuvo un proceso desde la raíz para llegar a ser el palo que terminó siendo, ¿cierto? Eso es lo que pasa a través de las heridas del alma, de la injusticia, el rechazo, bueno, ahí me ayudan con las que me hagan falta, que se fueron desarrollando desde el vientre. Lo hablo porque aquí vemos terapeutas, ¿cierto? Entonces sabemos que muchas de esos vacíos, heridas, interpretaciones o todo lo que pasó vienen desde el vientre, algunas adquiridas, otras a través de la interpretación, bla, 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 X, Y, Z, ¿cierto? Resulta que esos vacíos y esas interpretaciones, como adquirimos el trauma, y sabemos que el trauma es un dolor muy fuerte, que genera esa interpretación, una creencia, crea un gran vacío, y ese gran vacío
permanentemente está buscando cómo llenarlo. Entonces, por decir algo que me pasó a mí, como yo crezco en un hogar disfuncional, mi papá no era adicto al alcohol, a las drogas, pero era ludópata, era neurótico. Papá, cuando yo nazco, él se va de mi lado a los 4 meses, desaparece 4 años, entonces empieza a crear las heridas, malas que adquirí en el vientre, ¿cierto? Entonces yo empiezo a crecer con un montón de vacíos y empiezo a crecer con un montón de cosas como el abandono. Entonces yo no me siento pertenecer en ningún lugar, ¿cierto? A eso súmele el rechazo, porque como mi papá me rechazó y mi mamá por trabajar me dejó con la abuela, entonces siento el rechazo, entonces súmele que el primer núcleo familiar, que fue mi primera sociedad, que fue mi familia, ya no encajo. Entonces ya ahí, súmele de ahí para arriba lo que quiera. Entonces ya no me siento pertenecer a ningún lado, aparte de eso la injusticia, porque otros niños tenían algo que yo no tuve y yo sí, entonces todo eso me lleva a ser una persona retraída, reprimida y con una desvalorización muy grande, ¿cierto? Eso va acumulando en el tiempo, como es de la forma que me enseñaron a vivir, yo que sigo haciendo lo mismo, replico el mismo bucle. Entonces aparecen personas que me siguen humillando, que me siguen despreciando, que son injustos conmigo, que me abandonan, que me maltratan, y me con ese bucle. Entonces ya la interpretación que me da la vida es que yo nací fue para sufrir, para que me maltraten, para que me vuelvan pedazos y para sufrir, en resumidas cuentas, ¿cierto? Entonces resulta que esa primera sociedad, que fue la familia, no satisfació. Bueno, mi papá llega a los 4 años, mi mamá decide, bueno, vamos a formar el hogar, la familia, hijo de madre, que no sé qué. Pero papá llega y empiezo a vivir. Yo creo que era amor que papá no regresara, ¿cierto? Porque cuando papá regresa, yo con mi abuelo, yo estaba en el cielo, porque yo era la ñaña de mi abuelo se había jubilado en ese entonces eran los ojos de mi abuelo para mí. Pero mamá me decide sacarnos de ahí y voy al infierno. ¿Y al infierno por qué? Porque llego de un papá neurótico, frustrado, acomplejado, y más que sentirme su hijo, me sentí su peor enemigo y el peor error de su vida, ¿cierto? Hoy amo esa historia, hoy la amo y hoy amo a mi papá. Bueno, ya les contaré pues, pero el rollo. El hecho es que a través de todo eso yo conozco lo que es el maltrato físico y verbal a gran extremo por parte de papá. Entonces eso empieza a sumarle a un montón de cosas de mi vida, súmele más rechazo, más maltrato, más abandono, más esto, más esto. Entonces esa primera sociedad yo siento no encajar. Y si no encajo ahí, no encajo en ningún lado. Entonces yo crezco muy retraído, reprimido y aparte con muchos complejos y muchos traumas. Yo me comía las uñas, me chupaba los dedos, para el lapicero que me daban me lo dañaba, entonces era pela todos los días porque todos los días me compraban el lapicero, entonces descarado, hijo de madre, ¿usted cree que eso no vale? Y tenga su muenda, ¿cierto? Entonces crezco en un mundo interior muy aparte del mundo exterior, porque como yo no siento encajar afuera, yo todo mi mundo es adentro, el mundo mental. Yo es esquizoide para los que saben de lenguaje corporal. Yo soy mi mundo es mental, papá. Yo vivo en la nube, porque me enseñaron a no valorar y a entender esta estructura y esta vida, ¿cierto? Pero resulta que yo soy un niño y quiero jugar y quiero divertirme y quiero comer el helado, papitas, pero mi papá, porque ya después de que papá regresa, la economía de la casa para el piso y eso se vuelve un mierdero, mejor dicho. Entonces me toca empezar a convertirme en un ser humano dependiente a otros. Para poder satisfacer esas necesidades que tenía, había que pagar un precio, convertirme en el esclavo, en el mendigo, en el lleva y trae de todo el mundo para que me hagan la papita, el helado y lo que sea. Entonces me convierto en un hiper, super, mega dependiente de los demás. Y entonces, claro, empiezo a adquirir un hábito de vida donde esa dependencia me traía unos beneficios, ¿cierto? Era muy humillante que me gozaran, que se burlaran y me cogieran de carrito, pero al final tenía mi gaseosa, mi paletica, mi confite, después de las humillaciones que tuve que pasar. Para no hacerles el cuento muy largo, a los 13 años yo ya no siento encajar, yo no siento que la vida es la misma, me rechazan las mujeres, me rechazan los amigos, me rechazan en la casa, yo siento rechazo permanentemente. Pues resulta que encontré la medicina a la solución. Me tomé un guarito, me fumé un baretico, como llamamos en Colombia, y unos pasecitos de cocaína. Y llegó y salió la fuerza que estaba oculta por allá. Entonces sale el Hulk. Entonces mis traumas, mis complejos, lo que me separaba de la gente, se desvanece y sale esa personalidad que siempre quise ser.
el galán, el conquistador, el que ya no le tiene miedo a la gente, el que ya no le tiene miedo a las personas, el que ya no le tiene miedo a las mujeres, el que es capaz de encarar una cosa y la otra. O sea, lo que me separaba del mundo con ese consumo se me unió al mundo, entre comillas. Y empiezo a vivir, les decía ahorita, el que encontró la pastilla para la jaqueca inmediata, pues ¿quién la va a dejar? Entonces yo empiezo un consumo no progresivo, pero muy poco. Entonces empiezo a consumir poco a poco por el miedo al que dirán, al que pensarán, esto y lo otro. Y voy a empezar empiezo a vivir un proceso, ¿no? Un proceso donde ese consumo ya se iba volviendo más progresivo, entonces ya era más cantidad y menos efecto, más cantidad y menos efecto, más, hasta que cruzo la línea invisible y ya perdió el control, y ya lo que me controla es la adicción. Pero todo eso simplemente era para anestesiar un gran vacío que había dentro de mí, muy profundo. Entonces el alcohol y las drogas se convirtieron en mi anestesia, pero ya cuando cruzo la línea invisible, donde ya no hay retorno, porque una vez adicto, adicto para toda la vida, yo ya no puedo tomarme un trago ni consumir nada porque vuelvo y, mejor dicho, entonces yo ya no sé vivir sin consumo. Yo ya no sé hablarle a una chica sin consumir, yo ya no sé levantarme, ir a desayunar sin consumir. O sea, para mí el consumo se me convierte todo en mi vida porque es lo que me da la fuerza, ¿cierto? Entonces me acostumbro y me adapto y mi cuerpo se adapta a vivir con el consumo, ¿cierto? Y eso empieza a traer sus consecuencias, porque empiezo a perder el control, mis comportamientos y mis actitudes varían cuando consumo, nunca fui agresivo, nunca maltraté a nadie, pues nunca le hice daño, crezco en un mundo muy caótico, pues estamos hablando del 90, 94, los que conocieron Medellín, Colombia, eso era un caos, en los barrios donde yo crezco, guerras por todos lados, muertos por todos lados, no, una cosa impresionante. Entonces el pánico que yo sentía dentro de mi casa multiplicaba el pánico que se siente afuera, imaginen el pánico que yo siento por dentro. Entonces yo crezco lleno de pánicos, yo crezco con un montón de situaciones, yo escucho un disparo y a mí eso me parecía que se iba a acabar el mundo, yo escucho un petardo y yo pensé que se acabó el mundo, yo escucho un enfrentamiento, o sea, una locura de vida. Entonces para eso está el consumo, para apaciguar toda esa locura, ¿cierto? Yo empecé a consumir a los 13 años y por la gracia de Dios, a los 25 me regala otra oportunidad. La historia, pues es que son 12 años de consumo y yo sé que es caminar en el infierno, antes de consumir y en el consumo, porque yo ahorita venía reflexionando muchas cosas y fue madre, no hay peor infierno, uno metido en un montón de locura interna sin poder salir de ahí y sin tener quien lo entienda. Pero tiene un montón de gente afuera que lo está juzgando y condenando porque es retraído, porque es pendejo, porque es torpe, porque no va bien en el colegio, porque no sabe restar, porque es que en ley no se le queda nada, usted sí es bien tapado, mire, lo mandé a hacer el mandado y se le olvidó el mandado, me tocó ir 4 veces a cambiar el mandado, y usted es bien hijo de madre, pa, y todo el mundo está para pacharrar. Entonces ese infierno que siente uno por dentro, porque y que no entiende, pero es que si supieran que yo iba para el mandado diciendo huevas, arepas y leche, huevas, arepas y leche, huevas, arepas y leche, huevos, arepas y leche, y cuando llegué a la tienda me hablaron y yo digo, pucha, ¿qué era? Leche, huevos, arepas, panela, uy, hijo de madre, ¿yo qué voy a hacer? Y si yo me devuelvo para la calle y le pregunto, y papá, me da una muenda la hijo de madre, entonces yo no sé qué hacer y se me monta un caos, un conflicto interno, que yo digo, a la mano de Dios lo que caiga, huevo, arroz y leche, huevo. No. 5 veces a devolver el mandado. Y esa perturbación interna, ese sufrimiento interno, esa locura interna, huepucha, y un infierno, o sea, es un infierno, la verdad. Para mí el consumo se convirtió en su momento en el elipsis de mi vida, porque por fin pude salir del infierno, porque por fin pude salir. Gracias, David. No, yo me río ahorita, pero claro que para ti no era risa en ese momento. Y cuando uno tiene tensión de que se le va a olvidar, se le olvida. Eso sí, piense usted, se me va a olvidar, se me va a olvidar y se te olvidó. Juan David, hay algo que siempre fue controversial. Yo también crecí pues en barrios donde la gente consumía toda clase de drogas, pero siempre me pareció que era algo horrible para mí. O sea, en mi concepto, nadie me dio clases de nada. En mi concepto, eso era hacerme daño a mí misma. Pero tenía alguien muy cercano a mí que decía, ay, tan boba, probar no pasa nada. Entonces, hay una duda, porque uno me puede confundir, pero ¿por qué fulano puede probar y no?
no volvió a caer. ¿Y por qué otro probó y se quedó allí? ¿Qué en el medio tú no viviste todo eso? ¿Qué vemos de diferente? Porque es que a veces no entendemos por qué una persona sí se quedó y otras sí pudieron salir. Dice que solamente está en la mente de Dios porque unos consumen y otros no, pero todo parte de la hipersensibilidad, ¿cierto? Porque las personas hipersensibles, como sentimos triplemente las cosas, necesitamos apaciguar ese dolor tan fuerte. Entonces una persona le dicen bobo y dice, no, pues por eso, pero una persona hipersensible como amiga me bobo, eso es como si me hubieran, mejor dicho, yo me quiero morir, yo me quiero partir a la mitad, yo no sé, y peor aún, no es que me lo digan, eso se queda aquí replicado, ya, bobo, 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 y me creo, y pasan 5 días, 1 año, 50 años, y todo así, bobo, bobo. Entonces las personas hipersensibles desarrollamos esa compulsión a la adicción, desarrollamos. Es muy extraño porque puede pasar, y han pasado en familias que son mellizos, nacen al mismo tiempo, tienen la misma mamá y el papá, pero uno es adicto y el otro no. Entonces resulta que en unos desarrollaron esa hipersensibilidad y tuvieron que consumir y otros no. Y tienen el mismo vacío, solamente que la adicción se desplazó en uno en el consumo de drogas y en otro en el trabajo, en otro, porque tienen los mismos vacíos, los mismos huecos, solamente que el uno la compulsión se le fue por el consumo de drogas y el otro le fue por la pornografía, por comprador compulsivo, por trabajador, por lector compulsivo, o sea, se le va por la adicción, se le va por otro lado. Solamente que a como a mí, le tocó la parte maluca, la más visible y la más vergonzosa, porque si vamos a comparar a un borracho con un lector obsesivo, ¿quién es el malo? El borracho, pero el lector compulsivo no tiene nada de malo. ¿Por qué? Sí, pues tal vez lo que él siente por leer un libro es lo que yo siento tomándome un trago. Es lo mismo. Solamente que, bueno, no es lo mismo, sino que hablando desde la compulsión y la adicción, porque las reacciones son diferentes. Claro, no va a perder la cordura, ni va a terminar peleando borracho, no, simplemente va a crecer su ego, se va a creer el pipí del niño Dios, se va a creer que va a cambiar el mundo y va a estar en otro mundo más perdido, y vamos a estar los dos perdidos, porque seguimos, ni él sabe quién es ni para dónde va, igual yo, y yo sigo siguiendo un montón de personalidades, solamente que el consumo de alcohol y droga me cambia la personalidad en algunos. Como hay tanto dolor y tanto resentimiento, se vuelven muy intolerantes, agresivos y se vuelven muy violentos, ¿cierto? Entonces, por eso es que se desarrolla esa compulsión. Y hay una característica que tienen los adictos diferentes a los otros, que tienen una obsesión mental, que es una obsesión, una idea fija por consumir. Se abren los ojos y lo primero que les llega, ay, qué rico una cervecita para este frío o este calor. Ay, qué rico una cervecita, un whiskycito en los hielos para esta mañana o para antes de desayunar. Ay, qué rico un whisky, una idea fija. Y esa idea se acompaña de una compulsión interna, una alergia. La alergia normalmente, ¿qué hace? Llega algo mal al cuerpo y lo rechaza. Esta alergia es contraria, eso entra y no quiere que salga, necesita más. Entonces se genera la compulsión, ¿cierto? Eso es lo que diferencia al adicto de las demás personas, porque hay personas que se fuman su porrito y no tienen problema, compran un bareto y les dura 1 mes, 2 meses o hasta 1 año, y por allá de vez en cuando le dan una fumaditis que para el dolor de cabeza y relajarse, y les funciona. Hay otros que consumen cocaína y que para activarse nomás en X etapas, pero no son compulsivos. En ellos no tienen la obsesión y la alergia, ¿cierto? No sé si responde la pregunta, María. Sí, me da una inquietud aquí con lo que está respondiendo también Juan David, porque a veces cuando uno ve a las personas consumiendo, no sé, yo de pronto he tenido la idea de que pueden ser agresivos, pero de acuerdo a lo que tú estás explicando, no todos van a reaccionar agresivamente, ni todos van a reaccionar igual, o sea, no va a ser la misma reacción uno que otro en este mundo. No, porque como estamos hablando que depende del vacío emocional y de sus heridas, van a reaccionar. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, a pesar de ser tan sometido y lastimado y maltratado físicamente, el consumo no me permitió volverme agresivo y a pesar que crecí en un mundo muy caótico, los principios que mi abuelo en ese momento me dio no me permitió cruzar esa línea, ¿cierto?
porque siempre lo quise hacer, pero el miedo no me lo permitió. Pero hay otros que necesitan desahogar esa ira y esa rabia, porque mi papá me dio muy duro, pero duro es duro. No les comparto específicamente qué, para no entrar en la autolástima, autocompasión. Pero a mí me dieron, me sacaban sangre de las piernas y a mí me decían en calzoncillos para la cocina donde caiga la correa, ¿cierto? Y a pesar de todo ese odio que yo tenía por dentro, porque llegó otra cosa más tesa, yo sufría por la soledad, porque era hijo único. Para los 6 años llegó mi hermanito, el sueño de toda la vida, y después se me convirtió en mi peor enemigo, porque a él le empezaron a dar lo que a mí me negaron. Pucha, hijo de madre, entonces yo dije que lo que yo le había pedido tanto a Dios, y a este hijo de madre me lo digas para que me dañe la vuelta. Y a él le dieron lo que a mí me negaron. Entonces, a pesar de todo eso, a mí el consumo, por los miedos y los traumas a ser rechazado, a que me hicieran a un lado, no me permitió ser agresivo. Antes yo fui el apaciguador de todo. Ya, mis amigos, o bueno, la gente con que andaba, muchas veces me sacaban del parche para pelear, porque no nos dejaba pelear. Yo a pelear, hombre, y yo apaciguaba, yo era el apaciguador. Entonces, algunas veces me decía, hazme un favor de andar por la botella de guaro en la moto, porque también era gasolinero a morir. Y yo por una vuelta a una moto hago lo que sea. Me mandan en la moto y cuando llegaba ya estás morado, raspado, aporreado. Y ay, dice, no, es que usted no va a pelear, weón. Entonces me tocó mandarlo para allá para poder pelear. Entonces, pero hay otras personas que cuando consumen se vuelven muy agresivos. Entonces, eso súmele que esa agresividad les enseñan a matar y se vuelven violentos. O sea, todo es como un hábito, ¿cierto? Entonces, hay personas que en el abandono, porque en el hogar no encontraron lo que querían, toca buscarlo en la calle y en la calle pasa algo muy raro y es como un cortocircuito en la mente. Lo que en mi mente viene programado familia, hace corto y ya queda como sociedad. Y lo que viene programado en sociedad se convierte en familia, porque la sociedad me dio lo que en la casa me negaron. Entonces, en mi mente empiezo a satisfacer esas necesidades en la calle y en la casa no. Entonces, prefiero estar en la calle que en la casa. Entonces, mantengo más en la calle. Entonces, empiezo a construir esa familia ficticia, pero que me satisface de una u otra manera afuera. Entonces yo hago todo por la familia y nada por la sociedad. Entonces empieza un choque muy complejo dentro de esto. Entonces no todas las personas tienen las mismas reacciones, no todas. Hay unas muy violentas, otras no, pero eso también depende de cuál es el daño que traiga emocionalmente. Como les digo, el consumo es la consecuencia, pero el problema está en la raíz. Genial, Juan David, muchísimas gracias. Tú eres uno de mis estudiantes de un curso de milagros y sabes que yo siempre, pues lo que más encuentro en la lectura, en el análisis es el hecho del no juicio, el hecho del perdón, pero tú lo has vivido por todos los lados, toda la clase de reacciones. ¿Qué crees que es lo peor que cometemos nosotros como seres humanos en lugar de favorecer a un consumidor, le jodemos más la vida, por decirlo de alguna manera? Bueno, hay muchas cosas. Como familia muchas veces, vamos a hablar primero de la familia del adicto. No solamente el adicto sufre el problema, sino que también los que están alrededor sufren las consecuencias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a la familia le toca sí o sí adaptarse al estilo de vida del adicto. Entonces vamos a dos extremos, la familia que le importa un pepino el hijo y la familia que lo sobreprotege, y ambos lados afectan a la adicción del adicto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno lo sobreprotegen y le dan, es más, hay familias que le compran el vicio y se lo llevan a la casa para que no tengan que salir a la calle y los maten. Es más, ya, las mismas familias tienen inclusive los teléfonos del domicilio del expendio de drogas. Y ellas mismas se encargan de pedirle el domicilio, pagan el domicilio y se lo llevan al hijo a la habitación para que no me le vaya a pasar nada al niño, ¿cierto? Tienes el adicto con casa y comida, adicto para toda la vida. Y tiene el otro, la otra, que la familia no lo quiere, no le da nada, pero tampoco contribuye. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que uno encuentra cuando ve un adicto, la primera crítica y juzgamiento degenerado, malviviente, hijo de tantas, y empiezo a juzgarlo. Vea, sucio, vagabundo, y es que esto, y es que lo hemos intentado sacar 1000 veces y lo ayudamos para afuera, le hemos pagado 50.000 fundaciones, procesos terapéuticos y un montón de cosas, y es que este degenerado hijo de madre no aprende. Venga, familia, señoras, es que él no sabe que está enfermo.
y el problema de los procesos terapéuticos es que no atacan la enfermedad, mochan por las ramas, mochan por encima el problema y creen que simplemente llevándolo a un hogar donde quede 6 meses, donde lo engorden, donde le den comida, donde lo abstengan a través de medicación porque ya le cambian la adicción por droga y por farmacodependientes, porque para calmar la ansiedad les embuten pepas, para manejar la ansiedad les dan gotas y para que puedan dormir le dan pastillas, entonces le duermen la enfermedad, claro, con 6 meses y opado, pues el niño, claro, se queda en la fundación y dándole comida y todo el caucho, en fin. El problema es que no se ataca la enfermedad de raíz ni el problema, ¿cierto? Entonces, claro, obviamente nadie comprende qué es la enfermedad. Pues, por pucha, ya vamos en el siglo XXI y es muy triste que haya tan poco desconocimiento en la enfermedad de la adicción. ¿Cierto? Y no solamente eso, sino en el tratamiento a la adicción, porque es que la adicción, volvemos a lo mismo, nosotros como terapeuta, mientras no se encuentre la raíz del problema, no se va a solucionar, va a caer en el mismo bucle, va a caer en el mismo bucle, en el bucle, en el bucle. Entonces muchas veces, claro, no es fácil para uno que un adicto llegue y me robe y yo diga, ay, qué pesar, es que tiene traumas. No cuadra, ¿cierto? Obviamente la reacción de uno está aquí, también a la defensiva. Ay, no, es que ese adicto me violó y qué pesar, no, está bien que me viole, venga, violeme otra vez, no importa que usted está enfermito, no cuadra. ¿Cierto que no? Es muy complejo que socialmente haya una aceptación frente a esas situaciones porque a través hay personas que por la adicción han perdido familias, familiares, hogares, trabajos, han pasado muchas cosas, ¿cierto? Pero como es algo tan visible y tan marcado y tan denigrado por la sociedad, porque lo mismo que hace un adicto lo hace un berraco en la casa viendo pornografía, jalando de la cola, pues es la misma huevonada. Lo mismo que hace un adicto consumiendo afuera, lo hace una señora comprando 50 bolsos en el mismo almacén, cada que le da una rabia, una emoción, es la misma huevonada. Lo mismo que hace un adicto consumiéndose un pase de perico, lo hace un man que trabaja 24/7, pues adicto al trabajo. Lo mismo que hace un adicto, lo hace un man comprador compulsivo, tapando culpas o trabajando para llenarse de dinero y es el mismo daño para la persona y para los que están alrededor. Solamente que cuando hablamos del consumo, las reacciones obviamente no van a ser igual, porque es que ¿qué voy a afectar yo dándole plata? Venga, tengo 1.000.000 de pesos, allá a pasear. ¿Cierto que no? A diferencia que llega el borracho a quebrar la casa, a quebrar la cama, a pegarle a los hijos, a pegar, pues no va a ser diferente, pero internamente sigue en el mismo vacío, en el mismo problema. Wow, bueno, yo no sé si tenemos muchas preguntas y les quiero ceder espacio o si no, yo sigo preguntando, pero si ustedes tienen preguntas, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta personal para aprovechar este espacio? Rosa. Muy interesante, Juan David. Muchas gracias por compartirnos ese tema tan duro y tan fuerte que la verdad le toca a uno su corazón. Y pues me gustaría, estoy tratando a una chica que está en el consumo y entonces ella se encierra, ¿sí? Ella dice que se encierra. Eso le perjudica, ¿cierto? El encierro. En los momentos, ella quiere, de hecho trata, ¿sí? A decir, bueno, hoy no, pero lo que tú dices, toma fármacos, toma pastillas para poder dormir, para controlar la ansiedad. Pero en momentos que pasa como el efecto de la pastilla, vuelve a ser como a desesperarse, como que quiere salir, como que, bueno, conclusión le toca, a veces dura 2, 3 días, pero le toca hacerlo para poder estar tranquila. O sea, ¿cómo ayudar a esa chica? Primero, Rosa, y gracias por la pregunta, y yo les voy a hablar desde mi experiencia como adicto, como terapeuta y en proceso de recuperación. La adicción no desaparece nunca. Lleva 91 años los grupos de autoayuda trabajando esto y la adicción no desaparece, no desaparece. ¿Y qué pasa? Que
los adictos necesitamos grupos de autoayuda para poder hacerle tratamiento a la enfermedad, porque la enfermedad de la adicción, llámese alcoholismo, drogadicción, pues pucha, necesita un tratamiento, ¿cierto? Yo como terapeuta con los pacientes que tengo que son adictos, inmediatamente los llevo o los acerco o los llevo a un grupo de autoayuda. ¿Por qué? Porque como enfermedad es una enfermedad espiritual de males más profundos y que si no se trabaja la enfermedad no vamos a poder hacer mucho como terapeutas. Podemos que ayudemos a sanar, ¿cierto? La herida, a reprocesar un montón de cosas, pero ¿qué pasa? Como el reprocesamiento tiene un tiempo, tiene un espacio, si esa persona le hace el tratamiento, entonces por decir algo, listo, llevamos una semana reprocesando, chévere, muy bacano, pero allá le disparó todas esas emociones y la única forma que sabe cómo enfrentar es ir a fumarse un porrito o a tomarse un whiskycito y pum, y vuelve a la compulsión y allá vuelve y cae y pregúnteme si viene atrás de esa terapia. Y algunos que son adictos y tienen problemas, pueden que pasen 15, 20 días, un mes sin llegar a la casa, oliendo maluco, por allá en el Bronx, por allá en las calles, consumiendo porque la compulsión se despertó. Entonces, por eso necesita hacerle tratamiento a esta enfermedad, que es la adicción. Entonces, los grupos de autoayuda saben cómo trabajar, cómo se manifiesta la enfermedad, le dan herramientas espirituales. Yo inclusive hablaba con María Mercedes porque va muy de la mano al curso de milagros. Yo llevo 18 años en un programa de autoayuda, por eso lo digo, por la experiencia que tengo, y yo no me suelto de los grupos y no me suelto del trabajo terapéutico porque es una compensación, ¿cierto? Entonces, mientras no haya un acompañamiento de esa persona, los grupos de autoayuda, poco vamos a poder ayudarle, como le digo, como hay un espacio de proceso a proceso, se le despierta la compulsión, entonces llega la adicción y le dice, entonces como ya no puede fumarse un porro, hace un pase de cocaína, se droga, se empepa, y ya se vuelve compulsivo al fármaco. Entonces va a pasar lo mismo que con la droga, se toma una pastilla de 5 miligramos, pero resulta que ese 5 miligramos ya no le funciona, necesita tomarse una de 10, y ya no es de 10, sino de 20, y aumenta el consumo, y eso ya le deja una adicción, y ya le empieza a traer pues las consecuencias que aquí la farmacéutica nos podrá decir todo lo que genera todos esos fármacos en el interior. Entonces eso es lo que pasa, mientras yo que les sugiero, guíenlos a un grupo de autoayuda, dependiendo de la adicción, si es drogas con narcóticos anónimos, si es con alcoholismo con alcohólicos anónimos, si es bueno, hay muchas formas y más adelante pues, en el interno o algo, dependiendo de la situación, para que sirva de apoyo y ahí sí podemos trabajar de la mano, porque ahí sí trabajamos las dos cosas y podemos reprocesar, bueno, eso es lo que yo he hecho en mi vida, pues, y yo le digo que he pasado por situaciones muy complejas dentro de estos 18 años y no he vuelto a tomarme un trago hace 18 años, no me he vuelto a fumar un ploncito de marihuana ni la más pizca de cocaína y he pasado por situaciones muy tesas, pero el acompañamiento de los grupos de autoayuda y la parte terapéutica, hay un montón de gente que ha estado detrás de todo este proceso mío, me han acompañado, no sé si te queda claro eso. Sí, Juan David, ¿y por qué llegan a estar, por lo menos frente de mi casa, pasa un chico que era muy, muy apuesto, muy atractivo, muy bien querido, y en poco tiempo él se volvió como, bueno, disculpa la palabra, pero como ellos dicen, degenerado, o sea, él empieza a gritar en las calles, lo que tú dices, vive en las calles. ¿Por qué en tan poco tiempo pasó eso? Porque él era muy bien. Creo que es que Rosa, depende del tipo de droga, le afecta al cerebro y ya hay personas que inmediatamente les dejan, empiezan a alucinar. Entonces, como ya no pueden parar de consumir, pero tampoco pueden parar de controlar, se les vuelve un estilo de vida. Entonces consume, alucina y se le convierte ese estilo. Y como ya perdieron todo, porque está en la calle, ya es de la calle, ya no tiene por qué vivir, y ahí si se resiente con toda la sociedad, entonces que coma mierda a todo el mundo y hago infeliz a todo el mundo, pero es que es algo más profundo y es porque
Hágase de cuenta, la adicción es como una posesión demoníaca, es algo que yo no controlo. La adicción me dice, haga, y yo simplemente, o sea, el instrumento como cuerpo soy yo soy el visible, pero el espíritu que hay por dentro me da órdenes, y quien queda mal, el muñeco. Pero él me está diciendo lo mismo que vemos en el curso del milagro. El ego que dice, no haga, usted no sirve para nada, mátese, mate al otro. Solamente que aquí pues hay al menos como una cosa, pero ya cuando estoy bajo el consumo yo no tengo control y termino haciendo daño, haciéndome daños, alucinando, y empieza el deterioro porque la droga, dependiendo de la droga, me empieza a consumir. Consumo más, como muy poco, entonces mi físico empieza a consumirse, a consumirse, a consumirse, y como ya no puedo parar, necesito es consumir y consumir, entonces no voy ni a bañarme, ni a vestirme, y todo lo que cojo me lo consumo, y se vuelve compulsivo esa situación. Juan David, yo creo que va a ser uno de los profesores de TREA. Tenemos mucho tema, Juan David, mira, tenemos aquí 5 preguntas que están aquí, entonces yo creo que Juan David va a ser uno de los profesores de TREA que va a enseñar sobre este tema un poco más extendido. ¿Cierto, Juan David? Lo que haya que hacer. Ah, ya tengo 3. Yo tengo mi escuela 3, la intención es que lleguen personas como Juan David a enseñarnos y a dar clases así, de verdad, bien ya más masticadito. Pues aquí estoy en un espacio pequeño, pero la idea es que nosotros podamos ahondar, y qué mejor que ahondar en personas que son experiencia viva de lo que están hablando. Entonces, vamos a darle la palabra, porque tenemos 5 personas aquí, vamos a darle la palabra a Héctor. Juan David, usted abrió la conversación con algo que le dijo a doña Mercedes, no me toque los dolores, y ella dice, va a ser el profesor de TREA. Usted hoy nos habló a nosotros desde su experiencia y me causó curiosidad porque ayer usted me puso a que le tocaran los dolores a los muchachos, siendo usted el maestro de ellos y el profesor. ¿Qué experiencia le ha traído el de manejar los muchachos hoy, ayudarlos a buscar, a tocar los dolores cuando ellos están tan cerrados, y cuando usted abre la conversación siendo que se está presentando, profesor, este tema, no me toquen los dolores? Sino que es que vamos a lo que conocemos mucho, y es que vamos a la cebolla de huevo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El dolor forma su protección. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona llega a un programa de recuperación? Lo primero que va a hacer el adicto, él no tiene problema de nada, todo el mundo es culpable, ¿cierto? Entonces, claro, como vive de una forma inconsciente, porque como es un robot, está siendo dirigido por una compulsión que él no tiene el control. Entonces, claro, eso oculta muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es como el taladro, taladrando un poquito, otro poquito, para bajarlo, para poder ir rompiendo esas barreras que la adicción y la enfermedad no quieren que sean descubiertas, porque es que lleva años protegiéndose de que sea descubierta. Entonces no va a llegar de la noche a la mañana un pendejo que le hable bien bonito, ay sí, me le voy a abrir de todos los errores que he cometido, porque es que aquí hemos hablado superficialmente, pero las cosas que la adicción lo lleva a vivir a uno y a hacer. Pucha, una cosa es uno, sin tomarse un trago yo no voy y le pego a nadie, pero borracho yo le pego al que sea. Pues situaciones que no viví, pero personas que sin tomarse un trago no matan a nadie, pero con un trago matan a todo el mundo. O sea, antes son cosas que a uno en la experiencia y el tiempo le enseñan a percibir con qué personas puedo ir profundizando y con quiénes no. Entonces surge la tolerancia y la paciencia con ellos, porque el mejor lenguaje para entrar al corazón del adicto es el amor. ¿Por qué el adicto llega a ser adicto? Por ser rechazado, por ser maltratado, por ser juzgado, por ser lo que sea, ¿cierto? Porque es que hay 2 extremos. Hay uno que viene de abajo, que lo volvieron mierda, y hay otro que lo subieron arriba y se cree Dios. Entonces a ambos, desde el amor, hay que entender el orgulloso y el soberbio, y al otro hay que recogerlo de abajo, ¿cierto? Entonces es un proceso gradual donde ya le dan a uno la oportunidad de jugar con ellos. Entonces yo a veces aprieto y otras veces suelto, otras veces me acerco. A mí, que me ha permitido hacer el puente con ellos, porque yo les hablo de mi experiencia personal. Eso es un gran regalo que me ha dado Dios, es la experiencia. Usted porque como ya identifico, tú un ejemplo así,
el orgulloso, yo sé que es el orgullo, entonces yo le hablo, yo no sé usted cómo vive, pero yo con mi orgullo he vivido así, 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 así. Entonces cada que yo les hablo desde mi experiencia, ellos bajan la guardia y dicen, está hablando de él, pero cuando hablo del otro, por allá se abre una pequeña puerta y dice, ay, hijo de madre, yo también lo hice. Ay, hijo de pucha, yo también lo pasé. Entonces, gradualmente, a medida que yo les voy hablando y abriendo la experiencia mía, ellos se van identificando, entonces van bajando la guardia. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando llegan a un proceso, a un terapeuta, a un psicólogo, llevan muchos procesos tratando de parar, entonces están mamados de los psicólogos, están mamados de los terapeutas, están mamados de tantos procesos, algunos los ponen a pararse de cabezas, otros de las espaldas, otros los mandan a tragar pepa, otros a comer. Entonces cuando llegan acá ya llegan muy, muy lastimados de muchas cosas y con una desconfianza muy grande porque saben que esto tampoco va a funcionar. Entonces es empezar a mostrarles cosas que solo por la gracia de Dios me ha dado ese regalo y ese privilegio de poder mostrarles de que hay una solución diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Que esto no funciona, como hay que no loco, yo 18 años, entonces, ¿cómo no? Si a mí me funciona, ¿usted por qué le va a funcionar? Yo le digo que he hecho, usted verá si quiere y lo hace, y si no, pues échele gana, va a siga comiendo mierda y vaya a siga tragando la que sabemos, pero yo 18, a mí me ha funcionado, entonces ¿cómo no va a funcionar, cierto? Pero eso ha sido otro regalo, pues, ¿cierto? Por eso son 18 años trabajando con los adictos, o sea, no es ahorita hace un mes, 2 meses, yo 18 años que trabajaron conmigo y 18 años que yo trabajando con los adictos. Y con su Muchas papá, gracias, ¿cómo Fernando. hizo? Con su papá, ¿cómo hizo cuando usted dice que su papá era tan psicorrígido con usted, siendo usted un niño que cae en las drogas? Porque es que ahí es lo que usted explicaba de los adictos. Hay gente que fuma y y necesita un bareto para trabajar, o depende del vicio. Pero es que usted dice que cayó en la indigencia siendo su papá un psicorrígido. Sino que es que yo tuve un serio resentimiento muy grande con mi papá y mi papá y yo éramos el agua y el aceite. Mi papá me pegó hasta los 13 años. Después de los 13 años que empecé el consumo, él me soltó. Sufríamos mucho, pero éramos el agua y el aceite. Vivíamos juntos, pero separados. Entonces yo a través de no querer estar en la casa, pues yo con mi papá cero, ¿cierto? Pero el proceso de recuperación y todos estos trabajos terapéuticos que yo hace 18 años me volvieron a mi papá, me volvieron a mi mamá, me volvieron a mi hermano. O sea, me han dado un estilo de vida. Hoy somos los mejores amigos, hoy nos abrazamos, nos damos picos y compartimos. Antes éramos el agua y el aceite, ¿cierto? Pero ha sido los regalos que el proceso me ha devuelto. O sea, el alcohol y las drogas me quitó un montón de cosas, pero la recuperación y los procesos terapéuticos me ha devuelto muchas más de las que me quitó. Los tengo a ustedes, imagínense. Sí, gracias. Mirley. Buenas noches, Juan David. Gracias por compartir ese gran testimonio con todos nosotros. Hola, Mirley. Yo quiero saber algo. Bueno, yo también no he trabajado, pero cuando estaba ejerciendo el periodismo hice muchas historias con personas que cayeron lamentablemente en la adicción, que esto pues permea todos los estratos, no simplemente pues las personas de bajos recursos, sino que también gente de llamarse las altas sociedades, bueno, que tienen muchos recursos pues también caen también en esto, ¿no? Pero yo quiero saber algo que dijiste muy clave. Cuando una persona no reconoce que no está enfermo, por decirlo así, no es un adicto, porque pues, como lo explicaste bien, hay diferentes tipos. Entonces, ¿cómo hiciste para reconocerte que ya eras un adicto? ¿Y qué fue lo que te llevó, como por decir así, a tocar ese fondo y decir, busco ayuda para salir de eso? Ay, qué preguntita, Mildred, pero muy buena pregunta. Resulta que a mí lo único, como en cualquier proceso terapéutico, que me lleva a buscar la ayuda es el fondo. La tragedia, el abandono, los fracasos, la soledad, porque ya no puedo vivir sin consumir. 5 sobredosis me llevaron al consumo y es muy triste porque después de 5 sobredosis, esta enfermedad es tan hijo de madre que salía del médico. Y el médico me decía, Juan David, a los 15 años fue mi primera sobredosis, me decía, Juan David, por favor, no te vas a consumir ni media que te morís. Sí, doctor, yo no lo hago. A las 3 horas estaba consumiendo. Y así pasaron 5 veces más, ¿cierto? Y eso no sirvió para parar el consumo. Entonces, realmente,
lo que mientras la persona no sienta el fondo, no sienta la tragedia, no sienta que necesita ayuda y pida la ayuda, no se puede hacer nada por ninguno, por nadie. Cuando no sienta la derrota y que necesita y que tiene problemas con eso. Ahora, ¿cómo identifico que toco el fondo? Es muy complejo, Mildred, porque el fondo para muchos es muy diferente. Por ejemplo, hay personas que borrachos perdió los zapatos que le costó un año trabajar y después hijo de pucha, y eso le dio la depresión, hijo de madre, no vuelva a beber, ¿cierto? Como hay otras personas que le han matado los hijos, la familia, todo y no han podido parar de beber. Entonces el fondo es muy diferente. Lo que sí identifica el fondo es la locura. Ese es el fondo. ¿Y qué es la locura? ¿Cómo es posible que usted saliendo de un hospital, después de una sobredosis, después de una sentencia médica que no lo puede hacer y lo vuelve a hacer, ya es un suficiente fondo? Ahora, el fondo no lo determinan las otras personas, porque lo que para mí puede ser fondo, para el otro no lo es. El único que puede determinar realmente si tocó fondo es el enfermo. Es el único. Porque muchas veces creemos que la persona porque duerme en la calle, que porque perdió trabajos, porque ya no esto y lo otro, que ya es suficiente fondo y lo metemos en un montón de cosas y él dice, no, yo no quiero estar ahí, pero es que lo tenés que hacer porque es que si no, mira, degenerado, ¿para dónde vas? Que no quiero, y lo meten a fuerza y si él se queda un mes, 2 meses, un año y sale a repetir la historia, es que yo no quiero, es que usted no entiende, no, pero te vuelves para otro proceso. Mientras la persona no sienta y pida la ayuda, diga, necesito ayuda, no me puede hacer nada. Puede ser, es muy doloroso porque sabe uno para dónde va, lo que va a vivir, la tragedia que se le viene, pues yo no puedo hacer nada. Ah, vaya, toque el fondo, mijo, vaya. Ojalá regrese y aquí estamos para ayudarle. Qué gran lección, ¿no? Uno a veces piensa que uno sabe y no sabe. Gracias. Gonzalo. Buenas noches. Juan, muchas gracias pues por compartir esa historia. Y me causa curiosidad una de las causas que usted escribe, y es la hipersensibilidad. Me parece pues, muy interesante el tema y tratarlo y tocarlo, porque resulta que pues cómo lo detecta uno y cómo puede uno tratarlo, por ejemplo, porque pues, uno dice dentro de esas cosas, bueno, y porque usted lo describe muy claro al principio, es que cómo hace una persona, por ejemplo, 2 mellizos que nacieron el mismo día, la misma mamá, el mismo papá, y uno cae en las drogas y el otro no. Entonces, una de las causas es ese tema de la hipersensibilidad, me llama mucho la atención. Entonces, sí quisiera como entender un poquito eso. Gonzalo, es que es muy difícil determinar externamente quién es el hipersensible y quién no. ¿Por qué? Porque es que normalmente las personas cuando están tan lastimadas poco son expresivas y comunicativas. Entonces normalmente porque un adicto termina siendo un adicto porque se guarda en él mismo y no comparte con nadie lo que pasó, porque es que hay cosas de fondo como una violación, un abuso, pues y cosas como tan pendejas también, pero la interpretación del adicto o el hipersensible que dice no, esto me lo llevo a la tumba y no le lo cuento a nadie, ¿cierto? Lo único que yo puedo identificar dependiendo de los comportamientos es porque es muy aislado, poco comunicativo, pero más sin embargo queda muy complejo determinar quién es hipersensible y quién no. Pues como que yo lo voy a observar y le voy a decir, este es hipersensible, no, es muy complejo determinarlo de esa manera, ¿cierto? Solamente yo sí puedo decir, yo sí soy hipersensible. Ah, no, yo sí, mi amiga, me bobo y a mí me pones a llorar toda la semana, ¿cierto? Entonces es complejo determinarle a la otra persona cómo es el tamaño de su hipersensibilidad, a menos que la persona se abra y hable con uno, ya es diferente, porque ya desde la parte terapéutica o desde el acompañamiento ya uno puede determinar, es hipersensible, pero de resto muy difícil. Ok, vamos a darle la palabra a Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Mira, tenía algunas inquietudes, pero ya las has venido trabajando. Mirley preguntó una y por ahí te fuiste contestando muy bien. En el momento, y sabes manejar el tema muy bien, lo felicito, porque desde la parte de cada persona, desde ese mundo mental,
Yo siempre he creído, para todo es el querer. Cuando la persona quiere, es cuando empieza el cambio y cuando la persona se da cuenta de que necesita cambiar. No sé, cómo manejas fundación y ayudas a las personas, ¿cierto? Hay Sí. personas que creo que llegan y se van y uno no puede hacer nada porque la persona no se ha dado cuenta, no quiere la ayuda, no quiere la ayuda. Entonces, en el momento que te preguntó Mirley, ¿cuándo te diste cuenta de que habías tocado fondo? Ahí se te diste cuenta de que necesitabas salir, pero eso fue tu caso. Pero hay otras personas que no. Entonces, el objetivo siempre para querer salir es que uno quiera. Ajá. Pero en el transcurso de la charla, has tocado un punto muy importante, que esa sustancia en el cerebro produce unas frecuencias y alteraciones que no Sí. uno no se da cuenta. Y todos somos inconscientes en la vida, llevando la vida inconscientemente. Ajá. Para darnos de las cosas que debemos cambiar, tenemos que hacer un pare de alguna manera, o la vida nos obliga, o nosotros decimos, hey, cambiemos. Entonces, cuando están en esa situación, Juan David, de que el consumidor está en la calle y consume, ya que pasó la línea que dijiste, esa línea invisible, y no se dio cuenta que la pasó, pero ese consumismo frecuente está haciendo que su mente no sea consciente, ¿cierto? Pero hay algunos momentos en la adicción que puede tener lucidez, o cuando tiene lucidez, la droga lo obliga como que a la fuerza a buscar el consumo y se pierde otra vez. Es que resulta, como les decía ahorita, es como tener una posesión demoníaca, ¿cierto? Entonces, normalmente en el guayao todos somos, ay, no lo vuelvo a hacer, haz las promesas y lo que sea, pero apenas aparece la idea y le dice, mijo, hay que beber, y él no tiene la fuerza para detenerla, hay que beber. Hablo del adicto, no el bebedor social ni el fuerte, no el adicto. Le mando una orden acá, hay que consumir. Y lo más extraño de esta enfermedad es que no respeta si iba para una entrevista, si iba para unos 15, no, esta enfermedad es lo más imprudente que sea. Lo más imprudente que usted pueda imaginar, porque va por una entrevista y extrañamente le dice, tomate uno antes de la entrevista, y no llegó ni a la entrevista, o si llegó, llegó sucio, borracho, con el zapato en la oreja, con la correa de corbata y sin medias. Entonces hay momentos y hay etapas donde la persona todavía es cuerda mientras no consuma, pero hay unos momentos que ha sido tan afectado el cerebro que lo ha ablandado de tal manera que ya pierde capacidad de cordura. Algunos a través del proceso y el tratamiento han podido recuperar parte, porque ya el adicto después de que le cruce la línea invisible no va a volver a ser cuerdo, porque su mente ya queda loca. ¿Loca en qué sentido? O sea, no sé si usted está en el curso de milagros, pero hablamos del ego. Entonces es esa voz interna que le está condenando permanentemente, ¿cierto? Solamente que cuando hay un proceso de recuperación y puede remover esa obsesión que es la compulsión a beber, ya es muy diferente porque ya es un alegato como con el loco por dentro. Entonces dice, no servís, y no, yo sí sirvo, pero no, es que vos no servís para nada. ¿Cómo que no? Pues que mira que trabajo, no, pues es que vos trabajás, pues no servís. O sea, esa pelea, como ya perdió la fuerza de la compulsión y hay un tratamiento, es más vivible con eso. Mientras que eso no pase, va a tener alucinaciones, lo va a ver hablando solo y va a tener, porque ya llega un momento que la mente no sabe si está en lo verdadero o en lo real, no sabe si está en el mundo real o está en el mundo de arriba, porque ya pierde noción del tiempo, porque como mantiene siempre consumido, entonces no, el cuerpo no sabe identificar si está sin consumir o no está sin consumir, entonces pierde
pierde ese tipo de nociones, pero cuando se para el consumo y hace un tratamiento adecuado frente al consumo, muchos han podido recuperar no digamos la cordura 100%, pero al menos han podido parar de consumir y adquirir un estilo de vida muy diferente. Bueno, Juan David, Karen pregunta, ¿en qué momento y cómo en tu experiencia te das cuenta de qué es una enfermedad para ser tratada? O sea, ¿en qué momento y cómo tu experiencia te das cuenta que es una enfermedad para ya ser tratada? Ok, cuando yo llego a los grupos de autoayuda, ellos me ayudan a identificar realmente cuál es el problema. El adicto o el alcohólico es la persona que perdió la capacidad para controlar el alcohol y sus efectos. Una vez que se toma un trago de alcohol, no controla la cantidad ni los efectos. ¿Qué quiere decir? Se toma una copa de aguardiente y no para. Y los efectos es que estaba muy triste y después de que se toma el licor, se vuelve muy eufórico, muy alegre. Cuando eso pasa en una persona, posiblemente, porque lo único que puede terminar eso es uno. Entonces, como yo era de los que me tomaba uno y no paraba, y cambiaba mis estados de ánimo, o muchas veces ya borracho parecía atajando pollos, o los que consumimos droga parecíamos Beethoven tocando piano y moviendo la quijada para todos lados, entonces pierdo el control de eso. Entonces cuando llego a los grupos de autoayuda me dicen, si usted tiene eso, pues es una enfermedad que se llama alcoholismo y drogadicción, y si usted pasa esa enfermedad tenemos un tratamiento. Entonces los grupos de autoayuda ya me sacan la receta médica, por decirlo así, y un cronograma de actividades por 24 horas para trabajar frente a la adicción. Entonces ya ahí llega un trabajo que es para toda la vida, porque la adicción no desaparece. Lo que hacen es que remueven esa compulsión por el consumo, pero sigue un trabajo, que ahí es donde llega el complemento de lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Sabemos que a las personas les ayudan cuando tocan la puerta. Tengo un conocido que el papá de él murió, él no había nacido, y él se levantó con ese vacío, y él ahora cree que por ser el hijo mayor tiene la autoridad, pero en la casa no lo respetan, y él se la ha convertido en un problema de mucho conflicto. Pero en lo poco que ha tratado conmigo y que cuando ha estado en los internados, me dice la familia que al único que en su momento le ha hecho caso y que lo ve como una figura paterna es a mí. Y de hecho, pidió permiso a la familia para venir a hablar conmigo de que lo ayude, pero ya estaba en un internado 2 veces. Y la familia dice que no aporta nada y no ayuda, que porque él ya no va a cambiar, que prefieren que hacen con ese problema. Les dije yo, cuanto a la tranquilidad de ustedes, si lo podemos apoyar entre todos para ayudarlo. ¿Cómo toco el tema con la familia? Porque él ya tocó la puerta, pero la familia la que no creen que cambia y no quieren aportar y ayudar. Sino que es muy teso, Héctor, porque es que la familia está muy lastimada. Entonces, mientras que no haya un resultado diferente que los convenza, ellos no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque son muchos intentos y muchos fracasos. Entonces llega un punto que la familia se cansa. Y no es solamente esa familia, la familia del adicto normalmente está cansada de intentar. Y al principio, cuando el adicto empieza a vivir su compulsión, hay mucha gente que está alrededor que lo quiere ayudar, pero esa gente se va desgranando con muchos intentos y muchos fracasos. Entonces la gente se cansa de ayudar porque ya no quiere perder más plata, él no va a cambiar, bla, 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 bla. Entonces, si yo realmente quiero ayudar a esa persona, tengo que buscar quién nos ayude fuera de la familia para poder llevarlo a un lugar donde realmente le ayuden a trabajar el problema central, que es la adicción. Porque es que, ¿qué pasa? Muchas de las fundaciones, no quiere decir que yo soy el que me las sé todas, que es que mi fundación es la panacea. No, si es la verga, como dice un amigo mío, si es lo mejor, eso es lo último en guaracha, pues, es la realidad. Pero la mayoría de las fundaciones no atacan el problema. Entonces no atacan la enfermedad como tal, y no porque ellos no quieran, sino que muchos no tienen la información, muchos no tienen las herramientas. Entonces, ¿qué pasa?
la gente, los mismos pacientes se maman de los procesos porque algunos los obligan a terapias de choque y los someten a través del maltrato y el odio. Otros los meten a unas conductas religiosas que los maman. Otros los llevan a unos procesos, son diferentes, pero volvemos a lo mismo, atacan desde la superficialidad, entonces la gente no cambia porque no se ataca el problema. Ahora, no quiere decir desde que llegue un programa de recuperación y eso los va a sanar. No, hay gente que en el mismo programa, porque todavía no están convencidos de que quieren parar. Entonces, la ayuda que se le puede dar ahorita es más bien mirar de qué otra forma o de qué otra manera y hasta qué punto él realmente sí está dispuesto a hacer lo que sea necesario para salir, ¿cierto? Porque también muchas veces el adicto empieza a manipular, somos manipuladores, eso sí es otra característica que hay en mí, una manipulación, la hijo de pucha, ay. Hijo de mamá, entonces yo digo y pongo cara de ternero degollado, digo que me voy a recuperar, pero mentiras que es para recuperar las llaves de la casa y por debajo sigo robando, sigo mintiendo y pongo la cara del pendejo de que estoy muy bien. Mire que ya soy juicioso y mentiras que está haciendo un montón de cosas. Entonces, es primero mirar realmente en qué punto él está y qué está dispuesto a hacer. Sí, lo que haya que hacer, listo. Empecemos a ir a los grupos de autoayuda y por ahí partimos. En los grupos de autoayuda yo ya empiezo a darme cuenta para que usted no se pegue un tiro en el pie y se meta tampoco en una carga que no necesita ahorita. Cuando él ya esté en los grupos de autoayuda, sea Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos o los que sea, y usted ya empiece a ver que hay un proceso, es diferente. Porque ahí es donde yo realmente creo, no sé quién me hizo la pregunta ahorita, que cuando uno se da cuenta que la persona quiere cambiar, cuando usted le muestra el camino y no refuta para hacer lo que hay que hacer en el proceso de recuperación. Mónica Orellana está preguntando, ¿puede ser que la adicción sea genética o no? ¿La adicción es genética o no? No tanto genética, sino que es que, a ver, volvemos a lo mismo, como hay un vacío, hay un problema en el interior, muchas personas, para llenar ese vacío, llegan al consumo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos que no necesitan apaciguar ese dolor con el consumo de drogas, pero lo apaciguan con otras cosas, como lo hablábamos al inicio. Entonces, más que genética, es el daño que traiga la persona, ¿cierto? Porque hay personas que no están tan lastimadas tampoco y terminan consumiendo, como otras que están muy lastimadas y no terminan consumiendo, ¿cierto? Eso depende también en la compulsión y en la hipersensibilidad que desarrolle la persona, ¿cierto? Obviamente que cuando hay un vacío, por algún lado se va a volver adicto, por algún lado va a querer apaciguar ese vacío o ese dolor, ¿cierto? Y va a ser una compulsión a la repetición en muchos asuntos. Ojalá que no sea en el consumo, porque eso es una cosa muy dolorosa, ¿cierto? Pero desde ahí es muy difícil decir quién es o no, o quién va a salir adicto o no por algunas situaciones, no, es muy complejo, porque a todos se les desarrolla la hipersensibilidad y la compulsión y la obsesión. Vale, muchísimas gracias. Ahora sí, Alfredo. Gracias, Mercedes. Gracias, Juan David, por excelente testimonio y enseñanza que estás dando. Yo quería nada más hacer una pequeña reflexión, porque Juan David, la lucha de un adicto no es desde el interior, sea adicto de droga o de alcohol. Es de adentro, no es de afuera. Pero he visto muchos tratamientos que lo quieren dar de afuera. Y comenzando por lo familiar, o sea, viene, es que te hace daño, es que no consumas esto, es que lo de aquí es superficial. Y te digo, te hablo desde el punto de vista, yo jamás consumí droga, pero sí fui alcohólico. Yo consumí alcohol a la edad de 13 años, desde mi colegio. Me enrolé ahí con amigos y no paré hasta los 34 años. Y te lo digo porque uno no quería, en mi caso yo no quería tomar, pero el deseo era tan grande que no medía las consecuencias de pegar una borrachera o decía un vaso nomás, un vaso de whisky, un vaso de trago, lo que sea. Después que la probaba ese vasito no había control en mí. Y yo estaba consciente de que me hacía daño y estaba consciente que quizás iba a terminar en el filo de una vereda de una calle, al final de la borrachera, que me hacía daño, pero el deseo era tan grande que no paraba.
Estaba consciente que le hacía daño a mi mamá, a mis hermanas, después cuando me casé a mi esposa, no, pero no paraba. Yo llegaba, yo decía, yo no quiero tomar. Yo era de los que terminaba en una clínica que me hacían lavado de sangre para poderme recuperar. Y a los tercer día, cuarto día, otra vez yo estaba metido en alcohol. Y los médicos decían, no, una vez lavado de sangre, ya eso no, porque está dentro, ya se te eliminamos la adicción. Mentira. Volvía y caía. Por eso digo, es del interior la solución, no del exterior. Y tú lo has dicho muy bien en varios puntos, Juan David. ¿Y cómo yo me recuperé de esto? Por eso es que yo creo en Dios. Yo no creía en Dios. Yo una vez una borrachera que me pegué, ya casado, y ya había prometido no tomar ni sé cuántas veces, nunca más. Y le dije a mi esposa que no iba a tomar esa noche, fuimos a una fiesta y ella se fue, me dejó botado y llegué a las 6 de la mañana, 7 de la mañana a mi casa borrachito. Cuando me desperté de ese chuchaque, yo le comencé a llorar a Dios. Y yo le dije, yo había escuchado testimonio de Dios, no era religioso, no era creyente. Yo le dije al Señor Jesucristo, le dije nada más, le dije que si Él existía y si era verdad, que Él me liberara. Te lo voy a resumir porque fue una clamación como de 2 horas. Le lloré mucho y me quedé dormido en el piso, incluso en esa aclamación. Que cuando yo después que desperté, que Grey fue y me cogió, me puso en la cama y me seguí durmiendo, y cuando me desperté, yo no me di cuenta que ya estaba libre. Pero pasó el segundo día, tercer día, pasaron 8 días, pasaron 2 semanas y yo no tomé. Y me sorprendí yo mismo. Quise tomar una reunión de unos amigos, un trago, no me entró, se me regresó desde aquí, me dio ganas de vomitar, pensé que la cerveza estaba dañada, después un vaso de whisky, igual, no me pasó. Entonces ahí yo digo, yo comparo, yo sé que quizás muchos se van a reír lo que voy a decir, pero David algo dijo, esto es como un demonio. Y para mí no es como un demonio, para mí es un demonio, lo que Mercedes quizás le llama el ego. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el poder supremo que es del Señor Jesucristo es lo que puede sacar del interior de raíz para uno ser libre. Y yo puedo estar en cualquier fiesta, en cualquier lugar que haya trago y yo no volví a tomar, y eso ya pasó, va a ser 27 años que ha pasado. O sea, yo paré de tomar a los 34 años de edad. Y no volví, he estado en muchos lugares. Aquí en mi casa, esta semana vienen unos amigos a visitarme, no traer una botella de vino, tomaron vino, yo quizás me tomo un vaso de vino y paro en una comida, no vuelvo a tomar. Entonces yo digo, mi solución fue que Dios me liberó de raíz. Pero cuando tenemos, como decía David, Juan David también lo dice, lo maquillan y no llegan, no saben la solución, no llegan a la raíz del problema. Entonces la gente que supuestamente está sanada tiene miedo a ir a una fiesta, más bien le prohíben también ir a ciertos lugares o a visitar familia porque dice que puede caer en la adicción nuevamente. Entonces yo digo, es porque no buscan al Creador, al que conoce nuestro interior y que nos puede liberar. Pero es clamar. Yo en mi caso clamé y me encontré una vez una escritura que dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no conocía de la liberación, ahí conocí el poder de Dios de liberar. Entonces yo digo, Juan David, nunca, y he ayudado mucho a gente, a personas no drogadictas, no he tratado. El mío fue alcohol, yo creo que Dios me pone alcohólicos a mi alrededor, que he podido ayudarlo, pero David es algo clave. Y yo también digo, David dijo el que quiere, yo le llamo actitud a eso. Yo digo, el que tiene actitud para decir, sabe que yo quiero, pero no puedo. Quiero, pero no puedo. Pero quiero someterme, quiero que me ayude. A esa persona a la que ya está madura, David, para meterle mano y ayudarlo. Digo yo, porque muchas veces queremos ayudar a los familiares, quieren y van, encierran a una persona y lo tienen ahí 1 año encerrado, pagando mensualmente en una de estos tratamientos de adictos, y salen después del año y vuelven y caen. Ellos nunca quisieron. ¿Será eso, Juan David, tú que has tratado mucho con este tema? Yo respeto la experiencia personal, pero según la experiencia de muchos años, dice que un adicto
va a ser adicto para toda la vida. Un alcohólico Sí, hoy, he alcohólico escuchado. para toda la vida. ¿Sí me escuchan? No, sí he escuchado esos términos también. Ok. Entonces resulta que cuando yo paro el consumo, yo nunca más volví a beber y yo no me tomo un trago. Porque cuando me tomo un trago se despierta una compulsión. Hay algo dentro de mí que es la compulsión. Entonces es muy delicado, no sé pues cuál sea el caso del otro, pero el adicto nunca puede volver a tener contacto con el alcohol o con la droga, porque tarde o temprano va a volver a repetir la historia, porque la enfermedad es muy astuta, ella me conoce y ella sabe y me va dando gabela y ella no tiene afán, pueden pasar años, pero va a terminar dándome la marranera y me va a terminar otra vez en la compulsión. El adicto, aclaro, el que es alcohólico y es adicto, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando el adicto vuelve a recaer es porque no le hace un tratamiento y esta enfermedad necesita tratamiento por 24 horas, así como el preso terapéutico. Si usted envía un preso terapéutico con su terapeuta y lo hace una vez y no sigue, baila, vuelve y aparece la misma situación y va a aparecer recaídas y recaídas. Lo mismo pasa con la adicción. Cuando no hay un tratamiento, la enfermedad es muy astuta y se disfraza. Entonces y la experiencia de muchos años de los programas de autoayuda dicen que un adicto se toma un trago o vuelve y consume la más mínima cantidad y se le dispara Y la cae. obsesión. Se le dispara la obsesión. Y hay veces que en la historia le voy a compartir algo cortico de una persona que duró 25 años sin beber. Dijo, hasta que yo no me jubile, pues madre, no vuelva a tomar un trago. Y 25 años se jubiló y a los 25 años sin tomarse un trago dijo, güey, pucha, ya me jubilé, ahora sí, ya aprendí a beber. Destapó una botella de whisky, se puso las pantuflas, se sentó y a los 3 años murió de cirrosis, ya no pudo volver a parar. Entonces esta enfermedad es una cosa delicada. Entonces, si la persona, si no le hace un tratamiento como programa de recuperación, vuelve y bebe. Tarde que temprano vuelve y bebe. Y vuelve otra vez la tragedia. Entonces debe ir acompañado de las personas con las que yo trabajo y que son adictos, sí o sí tienen que estar en un programa de autoayuda, porque si no, yo les digo, no paremos, porque ni le voy a robar su platica, ni tampoco va a perder tiempo con usted, porque sí, puede que sea una maravilla la TREA, la TRG, pero la compulsión y la enfermedad, eso si no le hace un tratamiento, paila, no va a funcionar. Por favor. El papá era adicto, a un sobrino el papá era adicto, y él también es adicto. ¿Qué los lleva a cortarse? ¿Por qué se cortan los brazos? ¿O para qué? Locura. ¿Qué hace que ellos hagan eso? Porque Y a la edad, porque el papá es adicto y él también. sí, pero se cortan los brazos, es que no entendí bien la pregunta. Sí, Ah, ok. Bueno, es que realmente la adicción realmente no es porque, o sea, las manifestaciones y los reflejos son muy diferentes, ¿cierto? Porque hay personas que no son adictas, pues que no consumen y les encanta y se convierte en una adicción lacerarse. Entonces ellos sienten un placer deformado en lastimarse, ¿cierto? Y esa es otra parte de la adicción, ¿sí? Pero ya tocaría mirar ese caso porque no podemos determinar que es por el consumo de drogas o alcohol, si es el caso de ellos que se laceren. Puede ser por otras cosas y que generen un placer deformado en lastimarse, porque no recuerdo cómo se llama esa adicción, Merce, no sé, el que se cortan y sienten un placer deformado pues lastimando y haciéndose daño, pero no necesariamente tiene que ser un adicto. Las personas muchas veces por no encontrar esa fuga y esa anestesia terminan o se les convierte primero el hábito de lacerarse y después el consumo, o primero el consumo y después se laceran, pero no es en todos los adictos. No, y hay personas que simplemente se cortan superficialmente para hacerse un poquito de dolor, porque quieren autocastigarse, eso es autocastigo. Básicamente, quiero sentir el dolor en mi piel, porque pues como no me pegan, o sea, yo conozco a alguien, no le pegan, la mamá no tiene papá, la mamá no le pega, entonces ella se corta, yo le dije, bueno, ¿para qué lo haces? Para sentir un poco el dolor. Era un escape de, ay, soy víctima, quiero ser víctima, y como me pegan, me autocastigo. Yo les voy a agradecer de verdad mucho la presencia de hoy. Nos fuimos media hora, Juan David,
Muchas gracias por este espacio, porque de verdad que ha sido grandísimo lo que nos has compartido hoy. Autolesión no es suicida. Correcto, Sandrita. Cuando las personas se cortan, queman o lastiman su cuerpo para manejar emociones intensas, ansiedad, tristeza, ira o vacío emocional, autolesión o síndrome de Cutting. Correcto. Bueno, yo creo, igual vamos a seguir en estos espacios. Entonces yo creo que Juan David vas a acompañarnos en otro momento.